Ok, vamos a empezar esta plática. Es una cápsula realmente rapidita. Vamos a tener más o menos 15 minutos de la plática. Y vamos a hablar al respecto de los efectos neurológicos de los antioxidantes desde la neurociencia. Es bueno hacer ver que todos nuestros complejos celulares, dentro de los 200 tipos de células, específicamente hay una célula espectacularmente hecha, que es la neurona. Tenemos neuronas en el cerebro, neuronas en todo nuestro sistema nervioso central, en nuestro sistema periférico, en el sistema entérico, que es el sistema gástrico. En el sistema gástrico tenemos 100,000 millones de neuronas. En el sistema nervioso central tenemos 70,000 millones de neuronas, es decir, el sistema gástrico tiene más neuronas, por eso es que es mucho más poderoso con respecto al sistema mental. Y el corazón que tiene 40,000, estas son unos compendios neuronales especializados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos neuronas en el cerebro, en la columna vertebral, en todo el sistema gástrico y en el corazón. Suele decirse también que tenemos neuronas en otros lados. Hoy no es el tema, pero sí vamos a ver qué pasa con los sistemas neurológicos. ¿Qué pasa con los antioxidantes en estos sistemas neurológicos? Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a empezar. Acá nosotros podemos ver la célula donde se ubica cada uno de los antioxidantes. Ustedes se van a dar cuenta que todos estos son los 17 antioxidantes que nosotros tenemos en nuestro organismo en las diferentes partes. Dependiendo el tipo de célula que sea y dependiendo dónde esté ubicada la célula, así es como todos estos antioxidantes se van a poner. Algunos en la membrana exterior, otros en la membrana interior, otros en la mitocondria, otros en el núcleo, otros en cada uno de los organelos que están en la célula. Es decir, no todos los antioxidantes van al mismo lugar. Dependiendo qué antioxidante sea de los 17 que nosotros necesitamos, así es como se ubican. Vamos a la siguiente diapositiva. Generalmente, para hacer un poquito de historia, el estrés oxidativo es una situación dinámica. Es decir, está en cada momento de nuestra vida y muy compleja. Es un desbalance que hay en nuestro organismo, específicamente de las especies reactivas de oxígeno, que son las peores. Si ustedes pudieran darse cuenta, por ejemplo, en una oxidación reducida cuando se está haciendo un corte metálico, por ejemplo, mientras más oxígeno se tiene, más rápido se corta el metal. Entonces, imagínense ustedes allá dentro de nuestro organismo lo que puede causar, pero somos mucho más fuertes que el metal porque soportamos esa carga dinámica de los radicales libres de oxígeno. Y en esto, la disponibilidad y la acción de los antioxidantes. Dentro de nuestro sistema nervioso central se sabe que consume grandes cantidades de oxígeno para llevar a cabo todos sus procesos fisiológicos, en los cuales el proceso mental de la inteligencia y la memoria es el que más consume. Consume más o menos entre el 33 y 35% de energía total del organismo, imagínense. Nuestro cerebro, cuando mucho, llega a pesar 1 kilo. Y si alguien pesa 40 kilos, por ejemplo, solo ese kilo produce el 35% de la energía total de lo que consumen los demás elementos del organismo. Es decir, es algo extraordinario de energía que consume nuestro cerebro. Y debemos saber que todos los elementos que nosotros tenemos como antioxidantes, dentro de los cuales son los ácidos grasos, dentro de los cuales también tenemos una barrera hematoencefálica, hay una difusión de algunos antioxidantes que actúan dentro de ella como la vitamina E. Vamos a la siguiente diapositiva. Quiero enfatizar un poquito que las enfermedades neurovegetativas como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, que por ejemplo es, para ponerles un ejemplo, esta ELA, hay muchas personas que la están sufriendo y dentro de las cuales, por ejemplo, Stephen Hawking, no sé si ustedes supieron de él, después de Albert Einstein, ha sido el científico máximo, astrónomo y matemático, físico, una eminencia, que le sufrió de la esclerosis lateral amiotrófica, que fue la que lo terminó
metiéndose dentro de sí, y entonces él logró en el gobierno de Francia que pudieran ayudarlo a bien morir del cuerpo, y cuando él perdió totalmente la capacidad, le aplicaron a él la muerte auxiliada. Y los radicales libres están relacionados con la etiología de estas enfermedades, dentro de las cuales también está eh, la demencia y algunas otras enfermedades que se dan dentro de nuestro cerebro. Vamos a la siguiente. Dentro de las enfermedades que nosotros tenemos de daño cerebral, están, como hablábamos, de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, de las cuales algunas personas están sufriendo en este momento de forma genética. El escape de estas especies reactivas de oxígeno son las que en la progresiva acumulación desencadenan esos daños espectaculares en nuestro sistema neuronal. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa condición extraordinaria de daño ahí adentro? Porque, vean, es tan excesivo. Nosotros tenemos aproximadamente 70,000 millones de neuronas dentro de nuestro cerebro, de los cuales solo usamos el 3%, pero van ustedes a ponerse a pensar que cuando da una enfermedad como esta, es un daño neuronal como este, hay una necrosación impresionante de miles de millones de neuronas muriéndose instantáneamente porque se enfermaron, los caminos mentales se dañan, el metabolismo del pensamiento se daña y llega un momento en el que el cerebro fenece y hasta ahí llega la persona. Todo esto es porque todas las alteraciones moleculares que se dieron allá adentro en las poblaciones neuronales dañaron mucha de la condición cerebral, y por eso es que se afecta totalmente el sistema y llega un momento en el que ya no puede más y se destruye. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué vamos a hacer con estos mecanismos de peroxidación lipídica? Es decir, allá adentro del cerebro hay tantos radicales libres que le empiezan a generar agua oxigenada, peróxido, y empieza a ebullir, y esa ebullición quema todas las neuronas y las destruye. Lo primero que se destruye es que si ponemos atención por un instante cómo está formada la neurona, está formada por las dos dendritas, el cuerpo del centro que se llama axón, y al axón lo recubre algo que se llama mielina. Generalmente las neuronas son como un cable de electricidad que trasladan electricidad de un punto a otro, y ese conductor que se llama axón está protegido por como el plástico que tienen, ustedes se habrán dado cuenta, los cables de electricidad, y lo que hace ese cable, esa mielina, es mantener aislado ese axón. Cuando entra en cortocircuito, simplemente la neurona ¡puc!, estalla y empiezan a estallar millones a la par. A eso es lo que se le llama Parkinson. En algunas ocasiones las dendritas se dañan, es el Alzheimer, y cuando se juntan los dos, de alguna manera, en una condición más una que otra, llega a darse Huntington, esclerosis lateral amiotrófica, entre algunas otras, y el cerebro se termina dañando completamente. Desafortunadamente, los mecanismos que determinan esta vulnerabilidad neuronal, que es muy selectiva, son desconocidos. Sin embargo, se pueden prevenir, se le puede poner una barrera, y de alguna manera, desde la genética, podemos recuperar, revertir el daño, y de alguna manera que las neuronas vuelvan a nacer y se vuelvan a generar nuevamente esos caminos mentales que ya se destruyeron. Vamos a la siguiente diapositiva. Debido a esta diversidad, es muy probable que toda la población neuronal tenga una composición única que determina su vulnerabilidad a este estrés oxidativo. Todo lo que se ha visto y se ha observado en las poblaciones neuronales del hipocampo, la sustancia negra, ahorita vamos a meter una nueva condición, ustedes ven ahí unas como chibolitas negras, esa es la sustancia negra que está en medio de las dendritas, que es la que contiene en un momento específico la acción de la dopamina, de la lisina, todos los neurotransmisores, que son 30 en total, la adrenalina, el cortisol, todas estas sustancias que llegan a nuestro sistema neuronal, que hacen que nosotros sintamos los sube y bajas de pasión en nuestro cerebro, incluso el calcio,
Pero es que aquí debemos tener mucho cuidado ustedes, porque por ejemplo la aterosclerosis lobular izquierda o la derecha o la frontal o la trasera se forma por mucha acumulación de calcio. Es decir, el calcio del todo no es bueno, también tiene sus contraindicaciones y mientras más Coca-Cola, Pepsi-Cola tome alguna persona, está llevando más calcio al cerebro y está aumentando el riesgo de la aterosclerosis si antes no fallan los riñones. Vámonos a la siguiente. Están en las neuronas en la corteza superior, en la corteza inferior, en el hipocampo y todo esto se puede dañar en un momento específico por esas especies reactivas de oxígeno. Algunos estudios recientes en niños con desórdenes de espectro autista mostraron un desbalance entre las especies oxidantes y antioxidantes. ¿Y por qué viene específicamente por procesos genéticos? Aquí no puede la epigenética funcionar. Y en estos pacientes se ha encontrado cambios en la fluidez de estas membranas. Hay una pérdida neuronal muy fuerte en el cerebelo y la alteración de los marcadores de estrés oxidativo son muy altos. Es decir, ellos se mantienen muy estresados y por eso es que son tan eléctricos, no pueden poner atención y por supuesto hay mucho daño cerebral. Vamos a la siguiente diapositiva. Todo esto, lo que nosotros tenemos que tener cuidado es en cómo vamos nosotros a aplicar nuestros procesos regeneradores y recuperadores. Vamos a la siguiente diapositiva. A pesar de la cantidad de evidencia que apoya el estrés oxidativo como un elemento o factor patogénico en las enfermedades neurológicas, realmente, y aquí quiero ir aterrizando y terminando el concepto, las experiencias clínicas con el uso de los antioxidantes como la condición de neuroprotección en realidad son muy negativas. Las personas que se dedican a la neurología no quieren aceptar la condición adecuada de poder proteger a las neuronas y dado a esa negatividad es que las personas no se recuperan, cada vez van de mal en peor y terminan saliendo de este mundo. Ahora, por eso es importante que nosotros como asesores de bienestar hagamos este alto y nos pongamos a pensar qué podemos hacer por esas enfermedades neurovegetativas y neurodegenerativas en el tiempo para poderlas detener. Por ejemplo, se han hecho algunos ejercicios con antioxidantes clásicos como la vitamina C y E, pero han tenido malos resultados. Sin embargo, cuando se han hecho pruebas con el glutatión y cuando se han hecho pruebas también con los tocotrienoles, que son la vitamina E, alta pureza, y el óxido nítrico, han tenido unos resultados extraordinarios. Por eso es importante que nosotros nos pongamos a pensar realmente. ¿El glutatión protege? Claro que sí protege. ¿Los tocotrienoles protegen? Son espectaculares. ¿El óxido nítrico protege? Sí, es fantástico. Y así como esto, mañana los invitamos en nuestra clase del grupo de asesores de bienestar, donde vamos a ampliar totalmente esto. Nos vamos a llevar entre 45 minutos y una hora, donde nosotros vamos a empezar a hablar lo básico y fundamental de los antioxidantes, de dónde vienen, cómo se forman, realmente romper ese tabú que los antioxidantes ahí están en la célula, no es cierto, hay que instaurarlos, se tienen que meter los precursores para que estén dentro de la célula y vamos a ir un poquito más allá, vamos a ir a analizar cómo se causa el daño, no solo en las neuronas, sino en todas las 200 tipos de células que hay, para que nosotros podamos ya empezar a comprender cómo funciona nuestro sistema de antioxidantes. Hasta aquí, el conocimiento es demasiado básico, por eso es que hay muchas malas aplicaciones. Y ahora sí vamos a profundizar en estas semanas en cómo nosotros podemos ayudar a nuestro sistema desde el sistema de antioxidantes. Si a ustedes les interesa, por favor, nos los hacen ver. Selene va a estar atenta para quienes quieren entrar a nuestro nuevo sistema de este mes de los asesores de bienestar. No se lo pierdan. Es espectacular lo que vamos a aprender. Vamos a la siguiente diapositiva para ver si tenemos todavía una. ¿Qué son los antioxidantes y para qué sirven? Vean, tenemos, no voy a decir para qué sirven, que antioxidantes existen dentro de la amplia gama de los 17 que tenemos, pues tenemos betacaroteno, vitamina E, selenio, vitamina C, flavonoides, ácidos grasos y los flavonoides se dividen en una cantidad específica, los ácidos grasos en otra, los betacarotenos en otra y así vamos a ir viendo cada uno de los elementos de dónde sale y para qué sirven y ustedes se van a dar cuenta cómo la nutrición es indispensable, pero desde la nutrigenómica y nutrigenética,
que no es comer cualquier cosa, sino saber qué comer y en qué cantidades, nosotros podemos llegar a tener una salud espectacular. Así que por el momento ha sido todo. Estas cápsulas